Taller de Historia con las hermanas Lara en la aventura del saber. Hoy nos ocupamos de la conocida como Expedición Magallanes-Elcano, que circunnavegó el mundo por primera vez en la historia. Bienvenidas. Buenos días, Salva. ¿Qué tal? Bien, contentas. Oye, vamos a ver, ¿quién era Magallanes, no? Porque Magallanes no era español, era portugués, tengo entendido, ¿no? Como que luego se hace, en fin, una expedición y es una expedición española. Fernando de Magallanes era un hidalgo portugués que con 10 años había entrado al servicio de la reina Leonor como paje de la esposa del rey Juan II y luego cae en desgracia en la corte de Manuel I, no escucha sus proyectos y es por eso por lo que decide venirse a España a entrevistarse con Carlos I. ¿Y tiene más suerte? Claro, porque es que los portugueses tenían solucionado el problema de viajar a las Islas de las Especias, que es donde van, porque realmente desde el siglo XV llevaban la delantera en el control de los mares. Habían ido por el Cabo Bojador, luego doblado el Cabo de Buena Esperanza y así se presentaban en Asia. Entonces, de una manera bastante segura, ¿no? O sea, sin sí, muchas... y además en monopolio prácticamente para ellos. Todo hay que decir que parte de 1494, cuando se firma el Tratado de Tordesillas, en el que los reyes católicos, con mediación del Papa, consiguen el reparto de las aguas y así va a quedar 370 leguas al oeste de Cabo Verde y las Azores, una línea imaginaria donde se marcaba que la parte occidental era para Castilla, la parte oriental para Portugal. Por eso África, en su mayor parte, y Brasil, cuando se descubra, serán lusitanas. Pero si partimos de la idea de que Colón ha hecho ya ese viaje a las Indias, aunque todavía no se llamaba América, pues tenemos que tener en mente que ya está circulando la idea de que la Tierra es redonda. Entonces, ¿cómo entender que haya posesiones que están en las antípodas, en el antemeridiano, que pertenezcan todas a Portugal? Magallanes lo que le dice a Carlos I es que Su Majestad tiene territorios en la otra parte del globo. Y el 22 de marzo de 1518 se firman las capitulaciones, quinto centenario. Por eso lo celebramos hoy, ¿no? El quinto centenario. Bueno, hoy, este año, empieza, aunque tardaron mucho, porque ¿cuánto se tardaba por la vía tradicional? Es decir, bajando por la costa africana y luego yendo hacia la India. Pues en tiempo de Juan II se tardaba más o menos 10 meses. Estos tardan 37 meses. Y además hay que tener en cuenta que van 5 naves. Al frente de ellas, en un primer momento, iban a ir 2 personas, Magallanes y Rui Faleiro, que eran 2 portugueses. Pero en esas capitulaciones de Valladolid, en 1518, Carlos I les da varias prebendas, entre otras que les entregará una isla a cada uno en las Molucas, que serán capitanes generales adelantados, comendadores de la Orden de Santiago y que tendrán un 20% de las ganancias de las especias, que era un negocio boyante. Y se enfrentan por una cuestión que podemos considerar nimia, pero es como uno quiere pasar a la historia. Rui y Fernando piensan porque que... hay un motín, ¿no? Bueno, piensan que los dos tienen derecho a llevar el estandarte de Castilla y el farol. Y como Magallanes se queda el farol y el estandarte, Rui Faleiro dice, no embarco. Parecen niños, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, hay un motín, ¿no? Bueno, vamos a hablar del viaje, es decir, ¿cómo es el viaje? ¿En cuántas partes, en cuántos, digamos, capítulos podemos dividirlo? Parten del principal puerto América, del primero, Sevilla, ¿no? Sevilla, el Guadalquivir, el Muelle de las Mulas, el 10 de agosto de 1519. Parten 5 naves: Concepción, Trinidad, Victoria, Santiago y San Antonio, y van rumbo a América. En esos primeros momentos pues hay orden, van haciendo también escalas, primero en Canarias, y cuando empiezan a surgir los problemas del hambre, ahí empieza la histeria también de la tripulación, hasta el punto de que Fernando de Magallanes... ¿Antes de llegar a la Patagonia? O sí, ya antes tienen conflictos, ¿no?, en los barcos, y Fernando de Magallanes era muy tajante. Dejó cerca de la Antártida, en la zona del puerto de San Julián, a varios tripulantes porque no los aguantaba. Y mandó ejecutar a uno,
que además era Gaspar de Quesada, y por eso otro de los pilotos que llevaba la nave Santiago pasa a dirigir la nave Concepción, se llamaba Juan Serrano. También tenemos que tener presente la ambición y la envidia, que en esos momentos empieza también a convertirse en algo que crea desuniones en el propio barco, aunque todos fueran a un mismo proyecto. Y es que Carlos V había decidido en esos momentos primar este proyecto sobre otros. Antonio Pigafetta diría que era un proyecto atrevido y que lo más importante en esa corte de Valladolid era espantar, quitar a los que trataban de mermar la ilusión, porque era algo para creer con los ojos cerrados, era una aventura muy arriesgada. Luego y de hecho le costó la vida a Magallanes. Claro, una gesta y una hazaña. Y en cierto modo también a Elcano, porque murió poco después de llegar, ¿no?, a los 3 años, y de escorbuto, o sea, de algo que había sido consecuencia del viaje. Sí, de una enfermedad contraída por la falta de vitamina C. Lo pasaron muy mal, tenían, el hambre campando a sus anchas por cubierta, llegaban a comerse el cuero de vaca, la piel que recubría los mástiles, y su mayor alegría era si veían un ratón, porque estaban hambrientos. Bueno, vamos a ver, lo hemos dejado pasando el estrecho, que luego sería el estrecho de Magallanes. ¿Qué ocurre luego? ¿A dónde van? Bueno, después se dirigen hacia esas tierras míticas de las especias, donde se producía nuez moscada, pimienta, clavo, y eso eran productos exóticos desde el tiempo de la ruta de la seda de Marco Polo, que en las cortes europeas se cotizaban al alza. Ellos, en este viaje, no solo van a establecer ese primer paso del Atlántico al Pacífico, que es el estrecho de Magallanes, por el sur de América, hasta época contemporánea no está el canal de Panamá, en fin, quien quería pasar de un océano tenía que a otro, pasar por fuerza, ¿no? por allí. Y después van a descubrir las Filipinas. En esos momentos no se había ni siquiera casado Carlos I, que por cierto, en sus cláusulas matrimoniales con Isabel de Portugal le metieron una condición indispensable sobre las Molucas, o sea que hasta en las bodas entraban las Islas de las Especias. Pero definitivamente ellos llegan a un archipiélago, están al final de la Cuaresma, inicio de la Semana Santa, y se lo dedican a San Lázaro, luego sería llamado Filipinas, y allí es donde tienen una batalla decisiva en la que lamentablemente muere Magallanes. Sí, era abril de 1521. Primero Magallanes se había hecho amigo del cacique, del reyezuelo de Cebú. De hecho, los bautizan, a él le ponen Carlos como el rey, a su esposa Juana como la reina madre. Magallanes le regala una escultura del Santo Niño, de ahí que en Filipinas el cristianismo entre así, con esa imagen del Santo Niño de Cebú. Pero, sin embargo, luego, en una lucha entre clanes rivales, perece el portugués. ¿Y cómo llega Elcano luego a convertirse en quien fue? Porque al principio era uno más, ¿no? Era un maestre, ¿no? Creo que se llamaba. Uno más de los 200 que iba. Y además estuvo en el motín en contra de Magallanes, o sea que... No eran amigos, precisamente. No eran amigos. No tenía capacidad de mando tampoco, era un guipuzcoano de Guetaria que había servido a las órdenes del cardenal Cisneros en la conquista de Argel a principios del siglo XVI. Después él se enrola en esa tripulación, forma parte del motín del que hablaba Laura en el puerto de San Julián, pero sale ileso, y ahí es cuando, estando en Mactán, cuando ha muerto Magallanes, él dice, no volvemos por el mismo camino, seguimos ahora por la ruta de los portugueses, y fue una decisión osada, pero que se culminó como todo un éxito. Y hay que destacar que Carlos I no se portó bien con Juan Sebastián Elcano, porque qué menos que le hubiera dado las mismas prerrogativas que a Magallanes, y solamente le dio encomienda de Santiago, y eso sí, la posibilidad de lucir en su blasón, en su escudo, el lema en latín de me circunnavegaste, que hoy está en el buque insignia de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano. Sí, ese buque escuela que desde la dictadura de Primo de Rivera pues es un orgullo para todos los españoles. Y todo esto lo sabemos muy bien porque hubo un señor que se llamaba Antonio Pigafetta que escribió un libro maravilloso, ¿no? Una relación del viaje alrededor del globo, ¿no? Hablamos un poco de él, de lo que dice el libro, de los detalles que da, que son muy impresionantes, ¿no? Y que parece como un libro de aventuras más que un libro, documento histórico. En primer lugar, llama la atención que aun cuando Magallanes sale de Sevilla sin saber que esa expedición va a dar la vuelta
al mundo, no era el propósito inicial, como nos ha dicho María, sino llegar a las Islas de las Especias. Sí que lleva un cronista, un escritor, ahora que celebraremos pronto el Día del Libro, pues lleva al veneciano Pigafetta para que vaya dando noticia de todo lo que van viendo y de las singladuras, para que eso después sea conocido por nosotros, los historiadores. Un veneciano que cuando vuelve a la península ibérica le entrega su escrito a Carlos I y que cuenta historias tan sorprendentes como la de los gigantes que se encontraron en la Patagonia. El cronista dice que tanto Magallanes como el resto de españoles, portugueses, todos los europeos, a esos gigantes les llegaban por la cintura y que había hombres y mujeres de esa raza, dice, de gigantes, y que, bueno, que eran personas, pensemos la audiencia, cuando uno tiene demasiado apetito, pues claro, ellos veían que los gigantes se subían al barco y se comían todo lo que había, claro. Dice que lo poco que ellos llevaban, que de un trago se bebían medio cubo de agua y se comían un cesto de galletas. Así que al final dice Pigafetta que le entregaron al gigante para que se conformara un espejo, un peine, algunos abalorios, y también tenemos que hablar de cómo en esa crudeza del rigor de la singladura, Pigafetta llega en determinados momentos a demostrar una lucidez inusitada, porque dar coordenadas de donde van pasando con esos naufragios, tempestades y no saber a dónde se dirigían es terrible. Regresaron 18 y algunos de ellos no habían partido en la expedición inicial, los iban cogiendo de territorios donde veían también españoles. Volvieron el 8 de septiembre de 1522 a Sevilla, lo recibió el gentío, 2 días antes habían llegado a Sanlúcar de Barrameda, y desde allí fueron remolcados por una lancha y remeros que mandó la Casa de Contratación, porque la Victoria, que era la nao que pudo regresar, de las 5 solo volvió una, estaba maltrecha. Es curioso cómo un fracaso comercial, ¿no?, se ha convertido en todo un hito histórico, ¿no? Y que de hecho llega hasta nosotros a través del imaginario popular con la fantástica novela de Julio Verne, ¿no? El bar era el internet de la época, ponía en contacto a las poblaciones. Claro. Julio Verne, cuando aquí se estaba proclamando la Primera República, en 1873, saca en la imprenta La Vuelta al Mundo en 80 días, donde Phileas Fogg, un gentleman británico, apuesta al director del Banco de Inglaterra, que era terrible, era malísimo, pues que va a poder realizar un viaje a lo largo del mundo y bueno, empeña 20.000 libras, que equivaldrían a 23.000 euros del día de hoy. Finalmente puede ir a Calcuta, Bombay, se enamora de la princesa y regresa. Hoy se han democratizado mucho los precios, igual que con la tecnología, y en los años 80-90 en los concursos era un gran regalo que te tocara la vuelta al mundo. Pero hoy con 3.500 euros y unos 65 días puedes hacerlo. O sea, que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que sabéis que Nellie Bly, una gran periodista norteamericana, a principios del siglo pasado, el siglo XX, dio la vuelta al mundo en 79 días, un día menos que Phileas Fogg. Son unas 15.000 leguas, esa era la expedición de Magallanes Elcano. Y la película que luego se hizo en 1956, donde salía Cantinflas... Claro, toreando en la plaza de toros de la plaza de Chinchón. Sí. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Gracias. Seguimos dentro de 15 días.